Es un honor estar aquí en Colombia después de 12 años de haber estado trabajando con el INGEOMINAS, la CAR, el IDEAM y compañeros del Ministerio de Medio Ambiente. Quiero agradecer en este momento a Ana Cristina, al doctor Orlando Cabrales, a la doctora Sarmiento y al doctor Federico Rengifo por esta invitación que nos hacen a Worley Parsons. Yo quiero traerlos hoy a presentarles los principios básicos de hidrogeología que tenemos en cuenta cuando investigamos recursos no convencionales, shale gas, arenas con bitumen, coal bed methane, tight gas, in situ coal gasification projects, que son los aspectos básicos de hidrogeología para cualquier proyecto. Aquí no venimos a presentarles nada, digamos, que no sea ya, que no esté publicado, que no esté presente en los libros de texto, pero que es importante traer a referencia para darnos cuenta que es necesario entender estos conceptos básicos iniciales para poder enfrentar el estudio y el desarrollo de los no convencionales, porque sin agua el desarrollo de este recurso difícilmente va a ser posible. Colombia es un país con bastantes recursos hídricos y con bastantes presiones sobre el recurso, y desde esa perspectiva debemos afrontar los retos del desarrollo de los recursos hídricos. Pero ¿por qué miramos a la hidrogeología? Porque por un lado, la hidrogeología va a verse de una forma u otra afectada por el desarrollo de los no convencionales, y porque de muchas formas, o bien los acuíferos se constituyen en fuentes de agua para el desarrollo de los no convencionales, o los reservorios profundos se convierten en zonas de inyección de aguas residuales de los procesos no convencionales. Hoy yo quisiera presentarles muy rápidamente unas filminas sobre conceptos básicos aplicados a hidrogeología. Después miraremos un estudio de caso de cómo se enfrenta la relación agua-río-acuífero en estudios en zonas no convencionales, particularmente asociadas al oil sands, y después miraremos unos filminas de estudios, de un estudio geológico que se hizo aquí en la sabana de Bogotá, en los cuales encontramos pues, que, como todos bien saben, hay gas en estos depósitos superficiales y cómo estos se separan o cómo se separan químicamente, isotópicamente, del gas que es profundo, del shale gas o de otros gases que son de otro origen. Entonces, iniciamos con Colombia. Ya sabemos que se está convirtiendo en un país con mucho potencial para el desarrollo de proyectos de exploración de hidrocarburos no convencionales. Dentro de estos tenemos el gas, el coal bed methane, shale gas, tight gas, el in situ coal gasification o lo que en Australia se denomina underground coal gasification, y son los principales aspectos a los cuales están asociados los no convencionales. Son los principales tipos de no convencionales, perdón. A ver. Entonces, arrancaremos en este programa con unos conceptos básicos de hidrogeología. Hablaremos de los acuíferos y su mecánica, la hidrogeología de sistemas superficiales y profundos, la conexión potencial entre acuíferos superficiales, corrientes de agua, humedales y manantiales, la química natural del agua, la química de las aguas superficiales, las aguas profundas y la presencia natural de gas en las aguas subterráneas. Primero que todo, yo quisiera saber cuántos ingenieros hay aquí en este cuarto. ¿Cuántos ingenieros? ¿Pueden levantar mano? ¿Sí? Ingenieros. Bueno, geólogos, biólogos y químicos. Ok. Aquí vamos a hablar fundamentalmente de química. Hay un solo químico. Bueno, entonces, por favor, espero que no hagan muchas preguntas. Bueno, y si las hacen, que las podamos responder. Vamos, adelante entonces. Hidrogeología. Hidrogeología se divide, o se hablan de conceptos de hidrogeología, hidrología
o hidrología subterránea. Son exactamente la misma cosa. Dependiendo de quién escriba el libro, nos va a decir que es hidrología o es geohidrología. Del enfoque, la hidrogeología se relaciona con los aspectos del agua que circula dentro de las rocas. La geohidrología, por otro lado, lo han enfocado más bien dentro de esa gota de agua que se mueve desde las cuencas marinas y luego pasa hacia la atmósfera y luego se convierte en agua superficial y regresa a las formaciones para volver otra vez al mar. Ese es el enfoque de la geohidrología. Y la hidrología subterránea básicamente dice, bueno, la hidrología subterránea es solo una subdisciplina de la hidrología. Hay hidrología superficial, hidrología subterránea. En general, llegamos al mismo enfoque. Lo que yo quisiera presentar aquí con esta filmina es esta definición que nos entrega uno de los autores de libros de hidrología, en los que nos dice que un vistazo hacia el futuro permite prever que habrá menos recursos naturales, un uso intensivo de la tierra y un deseo mayor de promover la protección del ambiente de la mano con el crecimiento económico. Esa es la tendencia hacia donde vamos, de enfocar a tener un enfoque más holístico sobre los recursos. Ahora, ¿cuáles son los principales principios que gobiernan el funcionamiento hídrico dentro de las formaciones? La ley de Darcy, que nos explica que hace una relación entre la velocidad del flujo del agua subterránea y la carga de presión del agua sobre el acuífero, y esos dos términos se relacionan con una constante de proporcionalidad que la gente denomina conductividad hidráulica, o que se han denominado de conductividad hidráulica, y que permite estimar si una formación es más permeable que otra, o si el agua se mueve más fácilmente dentro de una formación que otra. Eso permitirá predecir, de cierta forma, si estamos funcionando en acuíferos que son buenos acuíferos o no tan buenos acuíferos, o formaciones que no transmiten agua para nada. Otro concepto importante que es necesario tener en cuenta aquí es el coeficiente de almacenamiento. Es cuánta agua hay almacenada, que es diferente a cuánta agua circula. El agua que está almacenada está ocupando los poros de esa roca, de la misma forma como los hidrocarburos ocupan poros de la roca. Bueno, sabiendo este concepto de cuánta agua se mueve, a qué velocidad y cuánta agua está almacenada en nuestra formación, podemos entonces hacer estimaciones a futuro de cuánta agua nuestra formación será capaz de rendir o entregar mediante pozos. Hay otros conceptos que no quiero ir más allá, pero que también hacen parte de los principios básicos de hidrogeología, como compresibilidad, porosidad, caudal específico, coeficientes de goteo, que son parámetros, todos estos que se determinan mediante pruebas de bombeo, como lo explicaremos más adelante. Un acuífero, entonces, es una formación geológica que es capaz de rendir agua en caudales que son económicos para el consumo humano. Los acuitardos, que es otro tipo de formación y que se caracterizan por tener muy baja capacidad para transmitir agua en cantidades aprovechables económicamente para el consumo humano, y fundamentalmente se determinan o se caracterizan por limos, arenas de baja permeabilidad, rocas con muy poco fracturamiento, y los acuicludos, que son unas formaciones geológicas con capacidad casi nula para transmitir agua. Los shale gas, las formaciones de shale, digamos que están podrían estar dentro de esto no funciona. Podrían estar dentro del tema dentro del área de los acuicludos o los acuitardos. Generalmente están suprayacidos o infrayacidos o entremezclados con acuíferos. ¿Cuáles son los tipos de acuíferos? Y esto lo quisiera yo aquí, con esta diapositiva quisiera mostrarles que hay una gran diversidad de tipos de acuíferos, que cuando nos enfrentamos a un proyecto de desarrollo, este tipo de acuíferos se deben caracterizar, y que las autoridades deben estar pendientes de que cuando se entregue una aplicación se sepa claramente qué tipo de acuíferos se está captando,
y cuáles son sus conexiones con las aguas superficiales. Este tipo de acuíferos se caracterizan mediante perforación de pozos, mediante estudios que pueden ser de línea base y que, en los cuales se efectúan pruebas de bombeo para determinar su carácter. Bueno, y entonces, digamos que en general las aguas subterráneas se mueven en dos ámbitos. Un ámbito más superficial, que es aquel que está conectado con las aguas superficiales, y un ámbito más profundo, que es aquel en el que las aguas están desconectadas de ese régimen superficial y su flujo es lento. Generalmente, las aguas superficiales, los acuíferos superficiales, están más expuestos por su naturaleza a contaminación desde la superficie y están en conexión con ríos o cuencas superficiales. Los acuíferos profundos, ellos están generalmente aislados y generalmente tienen capas, digamos que separan estos acuíferos superficiales de los profundos y afloran en zonas más remotas o se recargan por fuera de las cuencas superficiales en algunos casos. La química de los acuíferos superficiales realmente es muy similar a la química de las aguas superficiales y generalmente son recargados por lluvia. El flujo del agua en este sistema es, como lo decía antes, el flujo, el tiempo que tarda una gota en penetrar en un sistema de estos es rápido y se descargan rápidamente en los ríos. Quizás estos son aquellos de los que van a ser más afectados o se van a ver afectados si hay un desarrollo intensivo de un recurso hídrico en una región. Un elemento importante que hay que tener en cuenta y que nos ayuda a observar si un sistema está siendo afectado es la desaparición de manantiales. Es un indicador. Por ende, es importante que cuando se hacen estudios hidrogeológicos de superficie, el primer paso que se debe hacer es hacer ese inventario de esos manantiales, porque ellos van a ser el indicador más sensible de afectación de las aguas subterráneas más superficiales, digamos así. Los sistemas profundos, digamos que tienen una química que es relativamente más alta, una mineralización química más alta, porque el tiempo que tarda una gota en circular en estos sistemas es largo, entonces tiene tiempo de interactuar con las rocas, con los minerales de las rocas y ganar su mineralización. Tienen una limitada conexión con las aguas superficiales, podrían estar conectados a zonas de recarga y el tiempo de tránsito de una gota de agua en estos sistemas es muy largo, en el orden de miles de años, a decenas de miles de años. Un ejemplo de este sistema es lo que mostramos aquí, la cuenca, el Western Canadian Sedimentary Basin, que ocupa 3 provincias de Canadá, la provincia de British Columbia, la provincia de Alberta y parte de la provincia de Saskatchewan. Esta cuenca tiene alrededor de 1.400.000 kilómetros cuadrados y en esta cuenca es donde se desarrollan donde se encuentran los principales recursos canadienses no convencionales, shale gas, oil sands, tight sands, y se están desarrollando en este momento proyectos de gasificación in situ en carbón. En una corte transversal, esta cuenca tiene, en un corte transversal de ese mapa anterior, desde el noreste hacia el suroeste, vemos que la cuenca en realidad es una cuenca bastante espesa, alrededor de unos 2.000 metros en este sector, pero puede alcanzar hasta 5.000 metros. Allí se han encontrado ya caracterizado acuíferos que están en color blanco, en un color grisáceo, si alcanzan a distinguir, están lo que se denominan los acuitardos, y los acuícludos que no transmiten agua están en color más oscuro. Los números que ustedes ven aquí representan la mineralización química en gramos por litro de sólidos totales disueltos. ¿Esto qué quiere decir? Que hacia en profundidad la mineralización aumenta y que estas unidades en este corte, que más o menos representa unos 300 kilómetros en este mapa, son unidades que se pueden seguir continuamente en profundidad desde la parte más superficial
hasta las montañas rocosas. Imagínense ustedes una cuenca similar a la que tenemos nosotros en los llanos, que se extiende hasta el vecino país de Venezuela, pero con una profundidad de unos 4.000, 5.000 metros. Bueno, allí es donde se encuentran albergadas todos estos recursos no convencionales. Y el ambiente geológico, de cierta forma, es similar al que nosotros tenemos en esta cuenca de los llanos. La conexión, entonces, para continuar con el tema, ya hablamos ya de los principios básicos de hidrogeología, hicimos un sobrevuelo sobre esto. Hablamos de los acuíferos, los sistemas más superficiales y profundos. Ahora quisiera hablar un poco sobre la conexión potencial entre los acuíferos superficiales y las corrientes de agua y humedales. Este tema es bastante sensible en Canadá porque la agricultura depende de estos sistemas más superficiales. ¿Cómo se caracteriza en Canadá un sistema que es superficial y cómo se protege? Fundamentalmente hay una regla de oro en la legislación canadiense que dice que se denomina agua dulce aquella agua que tiene menos de 400 miligramos por litro en sólidos totales disueltos. Perdón, menos de 4.000. O sea, todas las aguas que sean subterráneas y durante la perforación se muestre esta agua y se encuentre que la mineralización es menor de 4.000 miligramos por litro, se denominan aguas dulces. Por encima de 4.000, y la agencia ambiental canadiense regula estas aguas. Por encima de los 4.000, las aguas pasan a ser de otro ámbito, del regulatorio pasan a pertenecer a otro ámbito que es el Energy Board, que es una comisión de energía. Aquellos productores de energía que quieran capturar shale gas o cualquier otro recurso y que encuentren dentro de su recorrido acuíferos con menos de 4.000 miligramos por litro, deben proteger estos acuíferos durante la técnica de perforación para evitar su contaminación. Esto es fundamental, entonces, que cuando se están extrayendo recursos de aguas superficiales, se protejan estos recursos de agua dulce. Y cualquier productor de energía de esta región deberá justificar que cuando aplique por una licencia de aguas superficiales ha investigado todas las posibles fuentes de agua de la región, saladas o salinas por encima de 4.000 y menores de 4.000, para poder obtener una licencia de recursos hídricos de aguas dulces. Entonces, para poner esto en contexto, tenemos que la conexión potencial entre los acuíferos superficiales, corrientes de aguas y humedales se detectan mediante mediciones de descargas de flujos de base de los ríos, se estudian mediante la evaluación hidráulica e hidroquímica y se caracterizan las conexiones por tener grandes gradientes verticales de flujo. Estas conexiones pueden darse bien en acuíferos fracturados o en acuíferos porosos. La química natural de las aguas superficiales y subterráneas y su separación entre acuíferos profundos y superficiales está fundamentalmente basada en una revisión de la información existente y de su confiabilidad en temas de geología, hidrogeología, hidroquímica regional y local. Determinar cuál es la salinidad del sistema bajo el cual se va a aplicar para un desarrollo de recursos de petróleo o de gas. Y es necesario dar una explicación válida sobre la presencia y distribución de varios tipos de agua y determinar el agua de formación. Cuando iniciamos la presentación yo les decía a ustedes, les hablaba que la química va a ser importante porque es un criterio de separación entre el agua superficial y el agua subterránea, o los acuíferos más superficiales y los acuíferos más profundos, porque el criterio es proteger las aguas dulces. Bueno, entonces vamos a mirar un estudio de caso muy sencillo, una caliza de Bónico medio con un repositorio de inyección de concentrado de un proceso in situ,
el proceso, llámese un SAGD, Steam Assisted Gravity Drainage, o un shale gas u otro similar. La formación se ha usado históricamente como una zona de inyección y la química regional de esta formación generalmente es mayor a 4.000 miligramos por litro. O sea, esta formación es apta para recibir depósitos, aguas residuales de procesos de oil, shale gas o SAGD. Pero resulta que 4 pozos de estos mostraron aguas dulces con menos de 4.000. La autoridad observa el muestreo y decide enviar al productor de energía a reestudiar la formación y explicar el porqué de estos 4 pozos con aguas dulces, si regionalmente esta formación tiene agua salobre. Cuando miramos la secuencia local nos enteramos de que los acuíferos con aguas dulces generalmente están en la parte más superficial, las arenas con petróleo están en la parte intermedia y hay un devónico de calizas y margas bastante de baja permeabilidad que en teoría impediría que hubiesen flujos desde la parte superior hacia los acuíferos más profundos donde se quiere disponer estas aguas residuales. Entonces, ¿cómo llegan las aguas dulces a estas unidades más profundas? Si supuestamente hay una capa sello. Este es digamos que el concepto general, que hay un acuífero más superficial, hay una barrera hidráulica que impide la conexión entre ese acuífero superficial y las aguas superficiales y el sistema profundo. Y este es el acuífero profundo, que son las calizas devónicas compactas, evaporitas y margas. El reservorio visto en planta con imágenes de sísmica nos muestra que generalmente este es un acuífero arrecifal, de un ambiente arrecifal. Las zonas más púrpuras representan cuencas evaporíticas, o sea, tenemos un reservorio que lateralmente puede estar aislado y es en el cual se han encontrado las aguas dulces y se encuentra a 400 metros de profundidad. Se evaluaron los datos existentes, se estudiaron las bases de datos de aguas superficiales que están de libre acceso en Internet y se evaluaron los datos del productor de energía. Y se observa químicamente que sí, regionalmente las aguas superficiales y las aguas del cuaternario son de tipo cálcico bicarbonatadas, que hay aguas un poco más profundas del acuífero de la zona de las arenas con petróleo que pueden tener una composición sodio bicarbonatada y que el reservorio donde se van a inyectar estas aguas tienen un tipo de agua clorurada sódica y en general las aguas superficiales tienen sólidos totales menos de 4.000 miligramos por litro, lo mismo que este sistema de arenas con arenas de petróleo también tiene aguas con menos de 4.000 y que el reservorio donde vamos a inyectar tiene más de 4.000, o sea que regionalmente hay una separación hidroquímica. Este es un criterio fundamental para justificar que si hay separación hidroquímica, los dos sistemas no están conectados. O sea, lo que explicamos desde el punto de vista hidrogeológico inicialmente, de dos sistemas, uno superficial y otro profundo, está justificado con la parte hidroquímica. O sea, la historia tiene que ser coherente, y lo es. Pero, ¿dónde aparecen esos 4 pozos con aguas que han sido detectadas como aguas dulces? ¿Por qué están allí? ¿Y cómo los podemos explicar? Bueno, aquí están los 4 pozos en verde. Y procedimos a muestrear los pozos y a observar que fundamentalmente estos pozos también tienen que los pozos dentro del PLAY tienen una separación química entre las arenas de petróleo que suprayacen al repositorio y las arenas y las aguas profundas. Que estas aguas profundas, dentro de ellas mismas, también están separadas entre 2 grupos y que los pozos que presentaron bajos sólidos totales se separan de aquellos que tienen más de 4.000 miligramos por litro. Entonces, ¿cómo llegaron las aguas allí? Nos seguimos preguntando lo mismo. La única forma que nosotros
explicamos, para esto son estos círculos que están aquí, que son aguas de inyección. Históricamente, a la gente se le había olvidado que este repositorio se había utilizado para inyección de aguas de petróleo y que esas aguas de petróleo, que residuales de petróleo, tienen composición variada y que esa composición variada en algunas ocasiones era dulce. Cuando se vendió un Play a otro productor de energía, heredó este pasivo y el pasivo básicamente decía que allí se habían inyectado aguas. Históricamente, entonces, tener bases de datos competentes que nos permitan recabar los datos y juntarlos y analizarlos, digamos que en este caso fue un estudio forense de entender, primero que todo, la separación entre ellas y segundo, cuál era la razón. Para poner un poco en contexto, perforar un pozo en este tipo de zonas cuesta entre 4 y 6 millones de dólares. Estos costos son relativamente bajos en relación con evaporar todo el agua residual que se generaría del SAGD o de las arenas de petróleo. Los costos que se nos comunicaron a la compañía para hacer la comparación era alrededor de cientos de millones de dólares. O sea, estamos hablando de menos de 10 millones de dólares para perforar e inyectar en un reservorio en comparación con una planta de evaporación que costaría más de 100 millones de dólares. Entonces, digamos que con esto quisiera mostrar que tanto las aguas superficiales como las aguas profundas tienen gran importancia. Hay que saltar todas estas, porque estamos iría ya una parte más específica, más profunda, y mostrarles que es importante determinar cuál es la naturaleza de las aguas que están albergadas dentro de estos repositorios, que químicamente es importante hacer esta separación. Y yo voy a pedirles que me excusen porque voy a saltar todas estas filminas. Esto fue un modelamiento que se hizo hidroquímico para poder analizar la presencia de estas aguas. O sea, en conclusión, necesitamos caracterizar los reservorios, caracterizar las aguas nativas a diferentes profundidades en los acuíferos. Separar lo que son las aguas dulces de las aguas saladas. Definir mecanismos de flujo entre esas unidades acuíferas y proveer explicación sobre la presencia de esos grupos de aguas. Y definir un aislamiento hidráulico, si existe, entre un repositorio que va a ser considerado como repositorio de aguas residuales no convencionales, y validar estos resultados con un modelamiento numérico. Estos serían como unos pasos a seguir cuando hacemos este tipo de análisis desde el punto de vista de shale gas. El siguiente estudio de caso, y digamos ya no sé cómo vamos de tiempo, Ana Cristina. Okay. El siguiente estudio de caso es, digamos que la conexión potencial entre acuíferos superficiales y corrientes de agua. O sea, ya nos vamos a poner un poco más arriba, hacia la parte más superficial. La historia que les conté antes era de reservorios profundos que generalmente se utilizan como zonas de disposición de aguas residuales. Bueno, aquí, en este caso, el objetivo que teníamos era investigar las conexiones entre los ríos y los acuíferos locales para entender los impactos de la minería. Estamos hablando de una zona, este es digamos que un slide típico de una mina donde se desarrollan no convencionales, en este caso arenas de petróleo. Tenemos un río secundario que desemboca un río principal, tenemos unas lagunas con depósitos en relaves de minería y tenemos una zona que se va a desarrollar para no convencionales, arenas con bitumen. La pregunta que se quiere saber, o que se nos hizo es, ¿cuál es la relación acuífero-río en este sistema? Si desarrollamos nuestro reservorio en nuestra área, aquí en esta zona podría afectar el río que está secundario, que está fluyendo desde sureste al noroeste. ¿De qué forma?
La geología, de nuevo, está compuesta por unos depósitos cuaternarios más superficiales, un Cretácico superior marino que haría las veces de sello entre este cuaternario y las arenas que tienen petróleo, que son el Cretácico medio, y un Devónico superior, que generalmente son arenas calizas, como las que vimos en el estudio anterior, y el río que está cortando todo este sistema. Los estudios de impacto ambiental nos mostraba que hay un flujo de agua subterránea que en general está descargando hacia el río. Entonces, si es probable que estas descargas en realidad están ocurriendo en el río, cuando se genere el desarrollo de la mina en este sector, muy probable este río se va a ver afectado, y cuando se generen extracciones de cualquier tipo, los flujos en el río van a decrecer, la calidad va a decrecer y la fauna, la flora del río va a verse afectada. ¿Cómo nos aproximamos a este estudio? Planteamos una serie de monitoreos en el río y muestreos en el río. Hicimos geofísica acuática a lo largo de todo el río y caracterizamos las zonas que potencialmente podrían ser denominadas hotspots para determinar el influjo de agua hacia el río. Lo que yo no les he contado a ustedes es que este acuífero tiene agua salobre. Y si tiene agua salobre, ese cambio en química se va a ver inmediatamente reflejado en la química del río. Y aparentemente esto es lo que nos muestra esta filmina con los colores más intensos, en los cuales hay entradas de aguas salobres en el lecho del río, y eso es lo que queríamos investigar. Hicimos estudios hidrológicos del flujo del río, de permeabilidad, de mediciones de niveles y de flujos. ¿Y qué detectamos? Que en muestreos regulares en 6 puntos, si hay entradas de aguas subterráneas hacia el río, el caudal del río debe cambiar. Y debe cambiar en la medida de que haya más entrada, o sea, debe ganar agua a lo largo del flujo. Lo que observamos aquí es que el flujo es variable, algunas veces cae, otras veces sube, que no es consistente y que la hidrología por sí sola no nos va a contar la historia. Entonces debemos apelar a otras herramientas. O sea, ya miramos la parte de geofísica y nos dice que hay posibilidades, miramos la parte de cambios hidrológicos y nos dice que pueden no haber entradas, y entonces le echamos mano a la química. Bueno, pues si el acuífero es salado, la química nos debe contar algo. Evaluamos parámetros como parámetros rutinarios, metales disueltos, hidrocarburos, poliaromáticos, fenoles, y le echamos mano a estos señores que son los isótopos. La química de los isótopos es conservativa. La huella isotópica que tienen los acuíferos, que tienen un flujo lento, no cambia, se conserva. Por ende, si se hubiesen descargas en el río, estas medidas isotópicas nos van a entregar una parte de la historia. Se hicieron perforaciones al lado del lecho del río para capturar muestreos de la zona hiporreica, y se tomaron muestras del río también, y se tomaron muestras de pozos profundos en el lado de la mina. Y este es un perfil del estudio que se hizo, en el cual nosotros vemos, como les contaba, unos cuaternarios de superficie de unas arcillolitas marinas de Cretácico medio, las arenas de petróleo, el río que está cortando a través del área de interés, y los pozos que se investigaron. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este sistema? Fundamentalmente vemos que hay unos gradientes verticales en los pozos que se han perforado adyacentes al río, y que ese gradiente vertical también se observa en otros pozos que están alejados del río. ¿Esto qué indica? Que hay un flujo fundamentalmente vertical. Y en principio esto es lo que nos está diciendo la hidráulica de estos pozos, que hay un gradiente vertical. Cuando miramos el análisis del estudio que hicimos ya en las áreas aledañas al río, nos damos cuenta que fundamentalmente las aguas subterráneas más inmediatas y con un flujo en contacto con el río tienen una composición química, como ustedes ven en estos símbolos, que son similares. O sea, hicimos 2 perforaciones aledañas al lecho del río, y que el agua del río es de tipo bicarbonatada cálcica, lo mismo que estas aguas que están aquí al lado.
mientras que la química de las aguas de los dos pozos que están más alejados del río es una química de una tipo clorurada sódica, y en estos dos pozos que están, digamos que más cercanos al lecho del río. O sea, hay una separación química entre estos dos grupos. Si hubiesen flujos que estuviesen entrando desde este sistema hacia el río, muy probablemente la química nos estaba dando una indicación, o sea, nos estaría mostrando una química muy similar. No es así. O sea, por un lado tenemos la evidencia desde el punto de vista de químico que nos dice que hay una separación entre las aguas más superficiales y las aguas más profundas. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque esta es otra evidencia que nos dice que puede haber conexión. Y les hablé de los isótopos. Los isótopos son especies químicas que bien pueden ser radiactivos o estables, y les echamos mano cuando queremos comprobar hipótesis. Aquí la hipótesis es, ¿hay conexión o no hay conexión? La química nos está diciendo que no. Hay separación entre las aguas superficiales y las aguas más profundas. Hicimos muestreos de isótopos, tomamos muestras de aguas en el río y en los acuíferos, y ¿qué es lo que observamos? Que hay unas aguas superficiales que están más ligeras, estamos hablando aquí de un tema de oxígeno 18 deuterio. Estos isótopos, esto es una técnica validada internacionalmente. Aquí en Colombia se han hecho estudios y les mostraré un poco después qué es lo que hemos hecho en la sabana de Bogotá con estos isótopos. Y lo que este tema nos está diciendo es que hay una separación entre las aguas más profundas y las aguas más aledañas al río y las del río. O sea que los isótopos están diciendo que probablemente no hay conexión. Lo mismo cuando hicimos isótopos del oxígeno 18 en el sulfato y azufre 34 en el sulfato, hay separación. Y en el carbono 14 nos dicen que las aguas subterráneas que están en el acuífero, que supuestamente está descargando hacia el río, son unas aguas muy antiguas con presencia de metano y que no tienen relación con las aguas superficiales que son más nuevas, más recientes y de corta duración. Yo quisiera cortar aquí porque este tema lo vamos a retomar mañana con la parte del línea base para no convencionales, y vamos a hablar un poco de la parte de los isótopos. Yo traía un poco más cosas, pero creo que el tiempo se ha acabado.